¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos el programa de hoy desde el barrio Marvin Palacios Nagarote, León, en Nicaragua, donde el señor Cruz Ramón García Martínez nos pregunta: ¿qué me pueden aconsejar? Donde vive mi hija, en Managua, tiene la visita al árbol de mango de un hermoso garrobo, el cual se comió ya 2 pollitos de los 4 que tenía la gallina. Él suele caminar sobre el techo de la casa y se va para otro lado. No sabemos si existe una especie de trampa o algo donde se le pueda cazar, porque es un garrobo grande. Oigamos la respuesta. Lo primero que debemos tener en cuenta es que los garrobos son animales silvestres y pueden atacar a las personas. Por eso, nunca es recomendable intentar atraparlo con las manos. Lo mejor en este caso es quitar aquello que está trayendo al animal al lugar. No hay que dejar comida de ningún tipo donde él pueda llegar. También puede reforzar el gallinero con malla cerrada por arriba y por abajo, para evitar que el animal siga atacando a las gallinas y a sus pollitos. Puede instalar una banda de metal o plástico de 1 metro o 1,5 metros de alto alrededor del tronco del mango. Esto evita que el garrobo se suba al árbol. Es importante mantener la zona limpia, porque si el garrobo ve que hay muchas cosas, las aprovecha para esconderse. Entonces, es más difícil saber si ya se fue o no. Algo que también ayuda es colgar cosas que hagan ruido o que se muevan con el viento para ahuyentar al garrobo, por ejemplo, campanillas o plásticos. Eso sí, tiene que estar cambiándolos de lugar porque los animales se acostumbran y les pierden el miedo. En cuanto a trampas, le podemos decir que sí existen y son similares a jaulas. Se les pone un cebo, como un pedazo de comida, para que los garrobos caigan. Cuando se usan trampas, hay que revisarlas todos los días, y si llega a caer el garrobo, hay que llamar a alguien con experiencia en esta clase de animales para evitar un ataque. Y si después de estas recomendaciones el garrobo sigue llegando, lo mejor es que usted llame a un servicio de rescate animal cerca de su casa y que puedan sacarlo de la propiedad. www.icq.org. Esa es la dirección de nuestra página oficial. Desde ahí puede enviarnos sus saludos y sus preguntas. Desde San Vito de Cotobruz, provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, un estimado oyente se comunica desde San Vito de Cotobruz, provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, y nos pregunta: quisiera que nos expliquen qué es la fibra y cómo unos recientes estudios han podido constatar cómo protege el llamado eje intestino-cerebro. También quisiera que nos cuenten qué fuentes de alimentos son ricas en fibra. Oigamos la respuesta. La fibra es una sustancia que se encuentra en las frutas, en los vegetales y en los granos. Aunque el cuerpo no la digiere, sí ayuda a que la digestión funcione mejor y contribuye a mantener el cuerpo saludable. Existen 2 tipos de fibra. Una es la que cuando llega al estómago se mezcla con el agua de los alimentos. Esa es la que ayuda a bajar los niveles de colesterol y a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Este tipo de fibra se encuentra en la avena, los garbanzos, los frijoles y algunas frutas y vegetales. La segunda clase de fibra es la que no se mezcla con líquidos en el estómago, sino que pasa casi entera por el intestino y ayuda a mover los alimentos. Lo que hace este segundo tipo de fibra es aumentar el volumen de las heces, favorecer el funcionamiento del intestino y evitar el estreñimiento.
Esta clase de fibra ayuda a prevenir el cáncer de colon, las hemorroides, la colitis y los divertículos. Los divertículos son como pequeños globos que se salen por fuera del intestino y pueden causar molestias si se inflaman. Algunas fuentes de esta fibra son el salvado de trigo o afrecho, vegetales y granos. Como usted menciona, el intestino y el cerebro están conectados, y lo que comemos no solo ayuda a nuestra digestión, sino también al cerebro. El llamado eje intestino-cerebro es la forma en que el intestino y el cerebro se comunican. En el intestino viven muchas bacterias buenas y otros microbios, y todos ayudan a mandar señales al cerebro. La fibra es el alimento de esas bacterias. Entonces, si comemos fibra, el intestino está bien. Y a la vez mejora nuestro estado de ánimo y nuestro bienestar general. Así que ya lo sabe. Comer fibra todos los días es una forma sencilla de cuidar su digestión y su bienestar. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que en Centroamérica existen 400 especies de abejas meliponas? En Centroamérica, las principales especies de abejas son las meliponas, que no tienen aguijón ni pican. Antes de la llegada de las abejas europeas, los pueblos indígenas ya extraían miel de estas pequeñas abejas nativas. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor Alberto Barahona escribe desde la isla Metapán, El Salvador, y dice: Quiero agradecerles por tan bonito programa. Crecí escuchándolos por la madrugada, pues mi padre no se perdía el programa. Cuando despierto de madrugada, los escucho por iVoox, recordando con nostalgia mi infancia. Después de lo anterior, quisiera saber si ustedes creen que el cambio climático es reversible aún y qué se necesitaría para revertirlo. Oigamos la respuesta. Don Alfredo, qué gusto nos da saber que nos encontró de nuevo y puede seguir escuchándonos por medio de iVoox. Le agradecemos sus comentarios tan positivos y esperamos que Oigamos la Respuesta siga llegando a muchas personas. Le contamos que, lamentablemente, el cambio climático ya no puede revertirse. Se han extinguido muchas especies de animales y plantas. También se han derretido muchos glaciares en el mundo, lo que ha subido el nivel del mar y eso erosiona o desgasta las costas y las playas. Pero sí es posible frenarlo y revertir sus efectos a futuro. El principal problema con el cambio climático es el gas llamado CO2 o dióxido de carbono. Ese gas ya está en el aire de forma natural, pero también lo producimos nosotros. Lo que pasa es que en los últimos años, la humanidad ha estado soltando mucho dióxido de carbono, más de la cuenta. Por ejemplo, con el humo de los carros, de las fábricas y las quemas e incendios, y eso hace que se acumule. Cuando hay demasiado dióxido de carbono en el aire, este gas atrapa el calor del sol y no lo deja salir de la atmósfera, que es la capa de aire que rodea la Tierra. Por eso el planeta se calienta más de la cuenta. Ese calor no desaparece de un día para otro, pero sí se puede controlar para que no siga aumentando. Lo primero es reducir las emisiones de gases. Por ejemplo, usando menos combustibles que vienen del petróleo, menos gas y carbón. En lugar de esto, se puede usar la energía solar, la energía eólica que se produce con el viento y la energía hidráulica que se produce con el agua de las represas. Además, hay que proteger y sanar los bosques, los manglares y los suelos sanos, porque estos capturan el carbono y limpian el aire, por así decirlo. Entonces,
No hay que cortar árboles, sino más bien sembrar más. Como ya le dijimos, es muy difícil cambiar el clima en corto tiempo. Sin embargo, las medidas que tomemos en este momento sí pueden dar frutos más adelante por el bien de nuestra salud, de la humanidad y del planeta. Me gusta mucho su programa. Quiero que me digan, ¿el Imperio Romano existió al mismo tiempo que el Imperio Persa? ¿Y el Imperio Persa es el mismo que el Otomano? Nos pregunta desde Danlí, El Paraíso, Honduras, el señor Edil Ramiro Castellanos Montoya. Oigamos la respuesta. En primer lugar, don Edil Ramiro, muchas gracias por su opinión sobre nuestro programa y lo invitamos para que lo comunique a los demás y todos puedan escucharnos. En efecto, el Imperio Romano y el Imperio Persa existieron juntos. Veamos esta parte de la historia. El Imperio Persa es el más antiguo, pues lo fundó Ciro el Grande hacia el año 550 a.C. Se considera que el Imperio Persa fue la primera superpotencia mundial, pues abarcó más de 5 millones de kilómetros cuadrados en 3 continentes, Asia, África y Europa. Pero este gran imperio fue vencido por el griego Alejandro Magno en el año 330 a.C. Al morir Alejandro Magno, años después renacieron algunos reinos persas en ese territorio. Y esos reinos fueron los que se enfrentaron a los romanos cuando el centro de su imperio dejó de ser Roma y se desplazó hacia Asia. De hecho, los romanos y los persas fueron enemigos durante muchos siglos. Tuvieron varias guerras, sobre todo porque se peleaban los territorios del Medio Oriente, donde ahora se encuentran países como Turquía, Siria, Líbano y Jordania. Eso sí, vamos a aclarar que el Imperio Persa y el Imperio Otomano no son el mismo. El Imperio Otomano empezó mucho tiempo después, por ahí del año 1300 en Turquía. El Imperio Otomano fue tan grande como el Imperio Persa, con unos 5 millones de kilómetros, y llegó hasta Asia, África y Europa. El Imperio Otomano tuvo mucho poder y mucha diversidad cultural, pues ganó muchos territorios, aunque con el tiempo los fue perdiendo. Aún así, este imperio, el Imperio Otomano, duró 7 siglos. Para que tenga una idea, fue abolido oficialmente hasta el año 1922, es decir, que hace poco más de 100 años todavía existía el Imperio Otomano. Es común confundir el Imperio Persa y el Imperio Otomano porque existieron en regiones casi iguales. Por eso, hasta hoy se ven las huellas mezcladas de estos imperios en muchas ciudades, por ejemplo, en ruinas, en edificios, costumbres y hasta en palabras. Como ve, la historia de estos imperios sigue viva y más cerca de lo que imaginamos. El señor Wilfredo Espinosa nos escribe desde Nicaragua y dice: «Los escucho desde que yo tenía 10 años de edad. Hoy, a mis 50 años, sigo escuchando el programa por radio y YouTube. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el árbol de roble y el de cortés, que se parecen mucho? ¿Cuál de los dos es más duro?». Oigamos la respuesta. Don Wilfredo, primero que todo, le damos la más cordial bienvenida a nuestra comunidad ICQ. Y muchas gracias también por escucharnos durante tanto tiempo. Le contamos que el cortés y el roble pueden parecerse mucho a simple vista. Pero en realidad son 2 tipos de especies distintas y también tienen usos diferentes. El roble es un árbol que crece en zonas altas, donde el clima es más frío o fresco. Las hojas del roble son gruesas y algo que lo diferencia es que este árbol produce bellotas. Las bellotas son como las semillitas que da ese árbol.
Son pequeñas, muy duras y de color café. La madera del roble es pesada y muy resistente, por eso se usa mucho para hacer muebles y barriles. En cambio, el cortés es de zonas más bajas, donde el clima es más caliente. Este no echa bellotas, pero sí es famoso por sus flores amarillas muy llamativas, sobre todo en la época seca. La madera del cortés también es dura, pero no se usa tanto para hacer muebles. Más bien lo siembran por la sombra que da y para adornar los lugares. Como el roble es más duro que el cortés, eso también lo hace más resistente al paso del tiempo y dura muchos años más. Así que ustedes y nosotros ya lo sabemos. Aunque se vean parecidos, el roble y el cortés no son lo mismo, y cada uno tiene su lugar y según el clima y el uso que se les dé. ¿Sabía que existen lugares en la Tierra que no pertenecen a ningún país? Los llaman Tierra de Nadie o Terra Nullius. Por ejemplo, Bir Tawil. Ese es un territorio de unos 2.000 kilómetros cuadrados, situado entre Egipto y Sudán, en África. Ningún país lo reclama, pues es un desierto sin recursos naturales ni acceso al mar, y además con temperaturas extremas. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. Muchos avances científicos no se realizan en laboratorios. El caso de Alexis San Martín, el hombre con un agujero en su cuerpo, permitió a científicos entender la digestión. ¿Cómo ocurrió eso? Es la pregunta que nos hace el señor Rommel Araya Martínez desde Pavas, en San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Este es uno de los acontecimientos médicos más curiosos de la historia. Todo comenzó en el año 1822, cuando a Alexis San Martín le dispararon en el abdomen. El disparo le dejó una herida seria al lado izquierdo y le perforó el estómago. Todo comenzó en el año 1822, cuando a Alexis San Martín le dispararon en el abdomen. El disparo le dejó una seria herida en el lado izquierdo y le perforó el estómago. Estaba a punto de morir, pero un médico llamado William Beaumont le salvó la vida. Aunque el señor San Martín sobrevivió, la herida le sanó de una forma un poco extraña. El hueco que le quedó en el estómago nunca se cerró totalmente. Resulta que más bien se le formó como una ventana, por decirlo así, y se le podía ver el estómago desde afuera. En esa época, aunque los médicos sabían sobre la anatomía del estómago y el resto del sistema digestivo, todavía era un misterio para ellos cómo funcionaba la digestión. Entonces, el doctor Beaumont tuvo una idea: aprovechar esa ventana abierta para ver y estudiar cómo es que se daba la digestión por dentro. Así, por años, el doctor hizo muchos experimentos en el cuerpo de Alexis. Por ejemplo, le metía alimentos directamente al estómago por el hueco abierto. Luego, lo sacaba para ver cómo se iban digiriendo. También le sacaba jugos gástricos para entender cómo funcionaban. Lo que descubrió el doctor Beaumont fue muy útil para la medicina. Lo que pasa es que como prácticamente se aprovechó de Alexis, mucha gente lo criticó. Aún así, Alexis San Martín vivió una vida bastante normal, tuvo familia y murió en el año 1880. Eso sí, dicen que la familia escondió sus restos para evitar que otro doctor siguiera experimentando con él. Esto fue Oigamos la Respuesta.
el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.